tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya el segundo bloque con las entrevistas y los temas de análisis de coyuntura nacional. En breve vamos a estar hablando con dos invitados, dos analistas expertos en el tema sobre el aumento de incidentes criminales en el país. El titular de la cartera de Gobernación ya reconoció en el Congreso de la República en una citación con una bancada opositora, con el grupo opositor del Congreso, de que hay una ola de violencia en Guatemala. Vamos a hablar acerca de ello, pero como todos los martes, hoy saludamos también a María Inés Rivera, que está acá en el set con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, hablando sin duda alguna de estos temas tan importantes. El repunte de violencia sin duda alguna es algo que tenemos que abordar. ¿Por qué ha estado sucediendo? ¿Tuvo algún tipo de implicación la pandemia quizás en el repunte? Bueno, habrá que ver qué dicen los expertos, ¿no?, en torno a esto. Por supuesto, y entramos de lleno entonces a enlazarnos con ellos a esta hora de la noche. Le presentamos al ingeniero Iván Pérez, experto en temas de seguridad, y también al doctor Carlos Hoffman, antropólogo y analista político, para hablar acerca de este tema. El titular de la cartera de Gobernación reconoció el aumento de la violencia y se lo atribuye el ministro a la nueva normalidad. Ha dicho que conforme el país ha vuelto a la normalidad luego de los confinamientos, pues esto está siendo un punto de incidencia en esta ola de criminalidad que hemos visto durante las últimas semanas. Nos enlazamos entonces con nuestros invitados para tratar de entender qué tan cierta es esta premisa y si el gobierno puede hacer algo para contener esta ola de violencia. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctor Hoffman, quizás para arrancar con usted un poco respecto al análisis, ya lo mencionaba Mario, pues el ministro de Gobernación reconoció que sí existe un repunte de hechos de violencia, de incidentes criminales en el país. Hubo un problema también con el acceso a información de datos respecto a estas estadísticas, quizás hace algunos días. ¿Cómo interpreta usted, digamos, todo esto que está sucediendo y aquí podemos estar debiendo este incremento de criminalidad? Yo creo que no puede ser explicado por una sola causa el incremento de la criminalidad. Si bien es cierto, la nueva normalidad hasta cierto punto podría haber contribuido en alguna mínima parte, la violencia se mantuvo incluso constante aun cuando estuvimos en absoluto encierro durante la pandemia. O sea, las emergencias de los hospitales permanecieron en números constantes. En realidad creo que hay muchísima más tela que cortar con respecto a esto. Hay mucha situación en donde ya es un año incluso preelectoral en donde algunos precandidatos se benefician precisamente de ese disparo de cifras y de eventos que finalmente hacen y conducen al electorado también a favorecerlos. Es una de las situaciones que hay que analizar. Pero básicamente lo que hay, por lo menos en lo que he tenido acceso en estudios semióticos, es de que se ha disparado en el electorado y sobre todo en la ciudadanía sentimientos como miedo, incertidumbre, ira, etcétera, y esto dispara mucho la violencia. También es cierto el hecho de que el Estado guatemalteco tiene sesgos muy importantes y ausencias geográficas muy importantes, y por lo tanto la disuasión, la prevención de la violencia no es exactamente lo suyo, ¿no? Creo que es importante analizar la violencia desde el punto de vista no solo de sus causas emotivas, sino también desde el hecho de que el Estado guatemalteco se ha debilitado incrementalmente y por lo tanto los factores que iban en descenso en las estadísticas casi por arrastre en las últimas 3 administraciones, esa curva ha dejado de descender de una forma constante e incluso ha llegado a un nivel en donde ya no decrece. Esto es importante también mencionarlo, así que creo que la criminalidad organizada y la criminalidad común tienen que ver mucho con la debilidad del Estado y con las formas en donde la población se siente más violenta por efectos del desempleo y por efectos de un montón de causas que tienen más raíz emotiva y familiar. Ahora ven, ingeniero Iván Pérez, digamos, ya el doctor Hoffman hace referencia de que, pues bueno, estamos prácticamente a 6 meses de la convocatoria de elecciones generales y dentro de un año, justo dentro de un año,
estaremos en la víspera del fin de semana donde tendrá que llevarse a cabo la primera vuelta. ¿Usted coincide en que estos elementos ya preelectorales pudiesen ser un factor que está determinando, digamos, esta ola de violencia? Obvio, con esto no quiero decir yo que algún partido político mueve los hilos para que esto ocurra. No, o sea, la violencia siempre ha ocurrido en Guatemala, pero ¿usted empata esto? Muy buenas noches. Yo creo que sí empato lo que dice el doctor Horman. Es decir, sí estoy de acuerdo en que realmente la excusa que tuvo el señor ministro, pues realmente fue porque tenía que decir algo y dijo pandillas y dijo que la violencia era porque salíamos de la pandemia. Yo creo que aquí hay dos ejes fundamentales de análisis. Uno que es el político y el otro que es el técnico. En el político, yo creo que este juicio político que le hicieron a él le fue muy mal. Yo creo que le faltó mucha asesoría política a él de responder, inclusive en su conferencia de prensa fue muy débil, dio razones realmente que no son correspondientes, inclusive se lavó las manos diciendo que la violencia no dependía del Ministerio de Gobernación. Es decir, políticamente a él le fue muy mal. A él y tanto al director como al señor viceministro de Seguridad no supieron responder bien a ese juicio político que el Congreso lo llamó. En la parte del eje técnico, yo creo que estamos teniendo una policía muy debilitada. Es decir, creo yo que le han hecho mucho daño a la policía en ese aspecto de que no se ha podido profesionalizar. Hay oficiales que eran muy buenos, que los retiraron, que ya no están ahí, que siguen en el ámbito de afuera. No se ha logrado integrar más personal de policía. No está más estructurada, no tiene recursos para poder enfrentar a la violencia que se tiene. Es decir, en la parte técnica yo miro una policía que tanto operativa, táctica y estratégica no está funcionando, está totalmente debilitada y eso sí afecta bastante a que la violencia vaya a ir creciendo. Es decir, tenemos que reestructurar esto y tenemos que pensar en estas partes de aquí. Él mismo decía en sus declaraciones que teníamos los mismos datos del 2019. Ahí es donde yo considero el doctor Hosman que esto no ha parado, pues. Es decir, si teníamos los mismos datos del 2019, ¿por qué no hemos bajado? Es decir, tuvimos que aprovechar a esa policía que estaba en algunas tareas para poderla entrenar, para poderla capacitar, para poderle meter más recursos. Y lo único que hicieron a partir del ministro Degenjar para acá es simplemente debilitarla y debilitarla en todo sentido. Y con esto va a provocar y va a ser un incremento de la violencia. Una cosa que tenía razón es que la violencia pues no ha crecido tanto, pero sí hay una tendencia a la alta. Es decir, estamos viendo un incremento de la violencia y ahí veo dos razones importantes también para ese incremento. Esa razón puede ser la política que dice el doctor Hoffman y propiamente la debilidad de la policía que no ha podido responder realmente a la actividad violenta que estamos viviendo en estos momentos. Bien, doctor Hoffman, justo lo que mencionaba ahorita el licenciado Pérez, el ministro de Gobernación reconoció en esa citación que existía un déficit de agentes de la Policía Nacional Civil, incluso, digamos, ¿comparte usted ya el análisis que hacía el licenciado Pérez? Estamos viendo también una policía muy debilitada y pues a eso también se pueden estar debiendo este aumento de incidentes criminales en el país. ¿Cómo interpreta usted esto? La logística, no solo los números de efectivos policiales, que obviamente son importantes y que se debería estar graduando más y mejor a las promociones tanto de oficiales como de agentes de la PNC. Esto desde el inicio de cuando nace la PNC había un planteamiento de sostenibilidad y de proporción con respecto a la población que sucesivos gobiernos no se han atrevido en realidad ni tampoco los congresos para asignar presupuestariamente, no se han atrevido a realmente hacer lo que tienen que hacer.
De hecho, el presupuesto es el rey y el plan es un ingrediente del presupuesto en vez de que el plan sea el que norme el presupuesto y por lo tanto se asignen los recursos necesarios tanto para la prevención como para la reacción en torno a la violencia. Eh, no se ha logrado esto. Desde la reforma policial, en realidad, pues se empezó bastante bien cuando se creó la PNC, pero se ha ido desvirtuando en el camino con sucesivas administraciones que lo que han hecho es sostener, pero no mejorar la situación del ataque frontal, digamos, a la violencia y a la prevención de la misma. Pero también se suma el hecho de que hay una falta de comprensión de las autoridades del momento que les toca vivir en este momento. Y es de que los sectores jóvenes del país, sobre todo, tienen mucha situación de incertidumbre, miedo, ira, etcétera, que hacen de que esos sentimientos afloren, que sea un aspecto sumamente violento. O sea, ya casi es común ver peleas, por ejemplo, en la salida de los bares, etcétera, situaciones que son sumamente irregulares desde el punto de vista también de la reacción, incluso en festejos, etcétera, hay muertes y muertes, y eso tiene que ver sobre todo, obviamente, con la criminalidad organizada, pero también con el hecho de que la violencia en realidad cuando no se combate se exacerba muchísimo más y la población en realidad reacciona, digamos, ante la falta de certeza de los factores que aminoran o enfrentan la violencia, de una forma en donde se escala y se escala hasta que llega un momento en donde es necesario tomar otras medidas para poder garantizar la paz. Pero la conflictividad desde el punto de vista emotivo y desde el punto de vista incluso de las situaciones materiales, como la pobreza incrementada, una clase media totalmente debilitada por la pandemia y por las situaciones de Estado que estamos viviendo, hace que reaccione incluso frente a la autoridad y esto genera una elevación de los factores que llevan al delito y que fomenta la criminalidad organizada y común. Ahora bien, ingeniero Pérez, digamos, hace unas 2 semanas pareciera que se había exacerbado el tema de las extorsiones. Hubo varias quejas en redes sociales de, digamos, extorsiones. Se habló mucho durante esos unas 2, 3 semanas y media del tema de las extorsiones. Incluso acá hicimos como 2 programas abordando ese tema que estaba muy en la opinión pública, las extorsiones. Luego pasamos a una semana donde lamentablemente pues pareciera que el tema, uno ya no sabe si hay que nombrarlo así, pero estos jovencitos que la PNC los captura decapitando a otro niño, o sea, era una niña de 13 años, otro muchacho como de 14, que estaban decapitando a un niño de 12, solo imagínense. Después a los 2 días agarran a un niño sicario, o sea, la verdad una cosa que uno ya no sabe ni por dónde calificar porque son cosas muy aterradoras, o sea, pero venimos efectivamente de las últimas 3 semanas que cada semana pareciera que sale una monstruosidad que obviamente pega en la opinión pública y cala precisamente en esa sensación de inseguridad. ¿Cómo ve usted este panorama que pareciera que cada semana sale una monstruosidad nueva en cuanto a delincuencia? Y yo veo ese tema, yo vi varios programas de los que ustedes sacaron y realmente la palabra correcta es terrorífico. Crean terror dentro de la población. Y eso lo que hace es elevar la percepción de inseguridad dentro del ambiente. Y ahí sí es muy difícil, es decir, hay que atacar esa percepción y darle duro. Yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa cuando uno habla de estos hechos, ¿sí? Tanto hechos violentos como pandillas juveniles, delincuenciales, los accesos que hacen para las mujeres, los asesinatos de mujeres, estos son fenómenos, ¿sí? Son fenómenos criminales, son fenómenos que vienen de una sociedad que no tiene respuestas a sus necesidades. Es decir, el de pandillas obviamente se ve una telaraña de la sociedad que está rota. No hay mamá, no hay papá, no hay familia, está quebrada. Y nosotros estamos atendiendo no a las causas, sino que a los efectos de esos fenómenos criminales.
El tipo de extorsión, por ejemplo, usted mencionaba muy bien, la extorsión es un fenómeno que se tiene que atacar con inteligencia. No puede haber otra manera de poderlo atacar. Y para tener inteligencia, la base de hacer inteligencia es información. Y es lo que se está negando a la población o a los tanques de pensamiento, el acceso a esa información. Es decir, sin información no vamos a saber cómo es el fenómeno y no vamos a saber cómo atacar el fenómeno y no vamos a encontrar cuáles son las causas de esos fenómenos. Entonces, la información que se está, digamos, retrayendo el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y otras entidades, no es correcto, inclusive es inconstitucional. Es importante que el ministro tome en cuenta que eso debe de ser dado inmediatamente a estos tanques de pensamiento, porque con ellos son los que ayudan a conseguir y visualizar bien cuáles son las causas de los fenómenos criminales. Eso es bien importante. Ahí hay un hecho que yo quiero agregar, que está hablando el doctor Hoffman. Es decir, cuando hablamos de agentes, si vemos El Salvador, si vemos Honduras, El Salvador tiene 3 agentes por cada 1,000 habitantes. Nosotros tenemos 2.5 agentes por cada 1,000 habitantes. Honduras tiene 1.5, tiene 2 policías por cada 1,000 habitantes. Yo no creo que vaya ahí el aumento de recurso humano o de policial para combatir la violencia o combatir el crimen. No va ahí, porque no tenemos criterio de cuántas policías necesitamos para combatir la violencia. Hay que generar un criterio. ¿Por qué hay 150 municipios que no tenemos cero criminalidad? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pero eso solo nos lo va a dar la información. Ese es el segundo tema. Y el último tema que quiero dejar muy claro y perfectamente bien, porque nuestro análisis no va a debilitar a la policía, sino que al contrario, a fortalecer la policía. Hay una reforma policial que ya tiene su estructura, tiene sus sistemas educacionales ya establecidos, hay decretos ya establecidos. No se les vaya a ocurrir retroceder, porque tanto el general ministro de Gobernación, él estuvo en Zacatepeques, creo yo, en los patrullajes combinados. Y tenemos a un director que el director estuvo en prevención del delito. O sea, son 2 totalmente diferentes ámbitos y visiones de abordar la criminalidad. La policía tiene la capacidad de poder resolver los problemas. Hay que dotarla, hay que entrenarla, hay que capacitarla, hay que darle recursos. No es necesario introducir a un área de violencia o de seguridad pública al ejército. Ojalá que no se les vaya a ocurrir. Ojalá que no sea la intención de generar la violencia o este incremento de violencia para introducir a elementos militares dentro del paquete para poder decir, bueno, vamos a tener que dar porque ya se nos fue. No es eso. La capacidad de la policía puede tener la capacidad para poder resolver los problemas de violencia. Esas 3 cosas creo que son importantes. Doctor Hoffman, tomando en cuenta un poco de lo que hacía mención el ingeniero Pérez de la falta de estadísticas que dejó de proporcionar por primera vez la PNC según algunas organizaciones de sociedad civil y medios, digamos, ¿cómo interpretar esto en la situación que se está viviendo, digamos, esta negativa de entregar información en un momento en donde, pues, hoy el ministro de Gobernación dice claramente que los homicidios están aumentando, digamos? ¿Cómo interpretar todo esto? ¿Por qué esa negativa en querer entregar la información? La única respuesta lógica al asunto es de que estamos perdiendo como país la pelea al crimen y a la violencia en este momento. Pero bien pensando podría ser alguna situación que tenga que ver con más el ejercicio profesional del propio ministro, donde sí se tiene secretividad en algunas informaciones, porque obviamente en el ámbito militar sí se utiliza esa secretividad. Pero las estadísticas sirven sobre todo para tomar decisiones y también a la sociedad civil para empezar a monitorear un poco la preocupante ola de violencia, de algunos delitos que empezaron a dispararse muchísimo. En este caso, entonces, hay, por ejemplo, el tema de la extorsión,
el tema de los delitos asociados a pandillas que no son necesariamente extorsión, el de delitos sexuales, por ejemplo, el de agresión a personas, el de asalto y robo, empezaron a crecer en un nivel bastante alarmante. En otras palabras, hay que hacer acciones de seguridad pública y reactivas para poder aminorar esos índices y producir, digamos, una percepción de seguridad de la sociedad un poco mayor. Pero básicamente lo que hay desde el punto de vista es de que no ha habido prevención. De hecho, el Ministerio de Gobernación recibe el efecto de la falta de desarrollo, de inclusión y de otro tipo de factores que hacen que incluso la juventud o el segmento más joven delinca, ¿no? O sea, proactivo o proclive a este tipo de conductas desviadas y conductas delictivas. En este caso, entonces, hay una serie de situaciones que deberíamos considerar. Una es de que obviamente los adolescentes, si tuvieran una estructura de oportunidad un poco mejor, tendríamos mucho menos conflictividad que la que tenemos ahora a nivel de delincuencia. Y creo que también es una falta de desarrollo, es una falta de expectativas, es una total indefensión en donde el único desfogue es migrar y básicamente lo que hay es una gran cantidad de jóvenes y una gran gruesa capa de población que no tiene en toda su cadena de vida ninguna expectativa de poder ascender desde el punto de vista social económico. Por lo tanto, creo que en realidad estamos midiendo el efecto del fracaso en muchas políticas públicas, de mucha improvisación de los funcionarios y de básicamente lidiar con un efecto que nadie quiere cuando este se presenta, pero que no se previno en ninguna otra estructura de gobierno y finalmente terminan teniendo índices de violencia que presionan salud y seguridad. Así que creo que como país deberíamos pasar pues, esta discusión a un plano de desarrollo y en un plano en donde incluso hay que modernizar las estructuras legales, porque incluso la ley Pina está hecha más para niños que para adolescentes. La parte de adolescentes está muy poco desarrollada y creo que es muy importante empezar a modernizar todo esto y actualizarnos y sobre todo medir también el fracaso desde el punto de vista no solo del efecto en seguridad, sino de la falta de desarrollo en el tema de prevención. Ahora bien, ingeniero Pérez, cuando uno, digamos, ve la percepción que la gente tiene, por poner un ejemplo, del vecino El Salvador con lo que está haciendo Nayib Bukele, por supuesto, con las diferencias que las maras tienen en El Salvador, su operatividad y lo que tienen acá, la gente dice, pero es que deberíamos de hacer algo como El Salvador. O sea, digamos, en cierta medida, el presidente de El Salvador ha logrado, digamos, contener el tema de los homicidios perpetrados por las maras. Sin embargo, y por supuesto no queremos eso, pero vaya uno a saber si eso después le va a estallar en la cara, porque no se puede estar gobernando con estado de excepción los 2 años y medio que le quedan de gobierno. Cuando uno ve la reacción del guatemalteco pareciera que quiere esas medidas extremas, o sea, ya el tema de los patrullajes conjuntos lo venimos viendo desde Portillo y ha sido un fracaso. Entonces, digamos, cae también los gobernantes en la tentación de llegar a situaciones extremas en donde con tal de dar una percepción de seguridad, pues también pareciera que se paran vulnerando derechos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero yo ahí miraría una cuestión muy importante de lo que están haciendo nuestros países vecinos, ¿sí? Es decir, el Ministerio de Gobernación de por sí solo no puede hacer absolutamente nada con nuestros vecinos. Ahí yo diría que no hay una coordinación gubernamental que reaccione ante eso. Es decir, no vemos, por lo menos yo no lo he visto, al embajador de, El Salvador, de Guatemala en El Salvador, al embajador de El Salvador en Guatemala, a los mecanismos del SICA, a los mecanismos internacionales, bilaterales que tenemos con estos, México, Honduras y El Salvador. Y específicamente hablo de El Salvador en este momento, porque yo creo que si el presidente Bukele está haciendo esa reacción, Guatemala tiene que reaccionar. Es decir, están
independientemente que sean libres y soberanos de hacer sus políticas ellos, de darle su perseguimiento, de tener estado de excepción, Guatemala no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a recibir eso? Y este delito de las pandillas es un delito transnacional. Es decir, no podemos solos, ni tampoco va a poder El Salvador solo, sino que tenemos que hacerlo en conjunto. Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Es decir, no hay un mecanismo ahorita de decir, bueno, vamos a poner un estado de excepción, van a ocurrir estas cuestiones. Guatemala se puede pronunciar y decirle, miren, nosotros vamos a tener estos efectos y colaboremos. Técnica, información, datos, patrullajes en la frontera, es decir, operativos para las maras. Hay muchas cuestiones. Yo creo que El Salvador está solo en su cuento y Guatemala está reaccionando a lo que El Salvador haga. Y eso no es correcto. O sea, ¿dónde está la política exterior de Guatemala, donde está el ministro de Relaciones Exteriores sentándose con el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador y diciendo cuáles son nuestros problemas y cómo los vamos a solucionar en una forma bilateral y de diálogo? Entonces yo no veo yo la reacción de Guatemala. Yo veo que Guatemala recibe lo que está ocurriendo a nuestros países y ahí miremos cómo lo solucionamos. Y no es así. Ahí es donde yo veo una debilidad muy fuerte, que la policía no está preparada para eso. Y esos son los diálogos que nosotros tenemos que tener con nuestros amigos y socios salvadoreños. Tenemos que combatirlo en conjunto, no podemos ir solos, ¿verdad? Y tenemos que crear medidas que nos favorezcan a ambos, no a uno solo, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante. Y ahí yo veo, diciéndole que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que hacer su ámbito político, es decir, ir a solucionar un problema político y que nosotros técnicamente a través de los operativos policiales vamos a colaborar con eso o qué vamos a hacer. Veo una debilidad de coordinación de gobierno. Y así es lo que yo miro en el tema de violencia. Cuando nosotros vemos y dice el ministro, es que yo no soy el único que tiene que resolverlo y tiene razón, pero no se dice así, no se dice como la forma que se está teniendo. Él tiene la parte de prevención del delito y la persecución del delito. Pero ¿quién administra la justicia? El ministerio o el organismo judicial y el ministerio público. Nosotros podemos atrapar, pero el ministerio público y el organismo judicial, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a aportar? El ministerio público, ¿qué aporta? Y la otra cuestión que está ahí es el tema del sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario está para un reclusorio que se queden de por vida y una universidad para aprender más a delinquir. No hay los programas serios de reinserción al individuo. Entonces, no solo está el Ministerio de Gobernación, por supuesto que no está solo. Tiene otras instituciones que deben de colaborar. Lo que pasa es que cada uno de ellos está haciendo su propia labor a como ellos piensan que hay. Entonces, no hay coordinación, no hay comunicación, no hay inteligencia, no hay una política exterior. Lo que vamos a tener es una violencia extrema, porque nuestros amigos de El Salvador, que son delincuentes, se van a pasar a Guatemala, obviamente. El mismo ministro lo está diciendo, que atrapó uno en la zona de 18. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer con El Salvador? ¿Verdad? Tenemos que sentarnos a una mesa de diálogo, hacer operativos tácticas, intercambio de inteligencia, intercambio tecnológico. Eso es lo que yo creo que debería de haber eso para poder bajar la violencia. Lo que decía don Carlitos Hoffman de la información, yo creo que el Ministerio de Gobernación está sufriendo algo en la parte tecnológica. Tal vez no es que no quieran dar ellos la información, es que tal vez no pueden dar la información porque no están los sistemas adecuadamente para darlos y los que están destruidos, no están funcionando. Entonces, hay que pensar en eso para poder solucionar el tema de intercambio de información. Doctor Hoffman, usted ya pues ha mencionado algunas soluciones, pero digamos a corto plazo, ¿cómo empezar a abordar estos temas que sin duda alguna pues tienen causas aún más profundas, estructurales, incluso digamos por dónde empezar? Ya el ingeniero Pérez hablaba un poco respecto a la importancia pues de capacitar también a la policía. Usted mencionaba incluso el tema de prevención, digamos es un problema que realmente pues es estructural y tiene muchísimas aristas, pero ¿por dónde empezar a corto plazo?
Bueno, a corto plazo hay que reaccionar. Hay un pico de violencia que hay que disminuir y hay que volver a tomar por lo menos en buena proporción, no simbólicamente, el tema del timón de la seguridad y de los índices que en este momento se disparan. Pero hay que empezar a entender este tema como un problema de desarrollo. Por un pandillero que se intercepta y que se institucionaliza en cárceles o en facilidades de menores, hay una fila de muchachos enorme que está con la única aspiración de entrar a la pandilla. Es exactamente ese el problema, que tenemos una gran cantidad de gente sin ninguna esperanza, sin ninguna situación de mejora en perspectiva de su tema familiar, patologías familiares que nunca son atendidas, un sistema de hecho judicial que tampoco atiende oportunamente incluso los factores que son de prevención, ni siquiera de reacción, a denuncias, etcétera, es tremendamente lento y bastante ineficaz. Y creo que hay mucha tela que cortar con respecto a los esfuerzos que se están haciendo en materia de menores, que son en general los que empiezan a tener factores delictivos cada vez a menor edad. Creo que es importante pensar en un tema de desarrollo, en un buen diálogo nacional, pero sobre todo en saber cuánto cuesta tener un verdadero plan de seguridad y prevención con factores de desarrollo que realmente funcionen. O sea, la respuesta inmediata no es tan clara más que la reacción, pero la solución real recae realmente en un diálogo sincero, abierto, doloroso, que tenemos que tener los guatemaltecos sobre qué tipo de factor de seguridad preventiva y reactiva debemos tener y nos merecemos. Y esa no es una situación que realmente se esté considerando bien en el Congreso y sobre todo en el tema de las autoridades de turno. Creo que ya llevamos 2 o 3 administraciones en donde ya tenemos un deterioro importante de este tipo de factores y que se ha detenido el descenso que antes se tenía como tendencia. Y creo que esa pérdida de la pelea es una de las situaciones más apremiantes que en este momento tenemos como país. De nuevo, el único consuelo es el desfogue por migración, porque si no tendríamos esta olla de presión muchísimo más alta. Y creo que es importante que nosotros como país también entendamos que tenemos que tener decisiones valientes, muy posiblemente planteamientos dolorosos, en donde haya necesidad de reformar ciertas situaciones, de tener un presupuesto mucho más amplio y focalizado, y sobre todo el hecho de que la prevención, que es prácticamente un porcentaje absolutamente absurdo desde el punto de vista del Ministerio de Gobernación, tenga ese peso que realmente debe tener para que realmente funcione esa institucionalidad democrática en seguridad. Creo que es importante que los guatemaltecos entendamos de que no se puede generar soluciones como mágicas. En el caso, por ejemplo, del pensamiento de Bukele, pues es un fenómeno de medios, un fenómeno de comunicación en donde un gobernante dice lo que la gente siente, pero no se atreve a decir. Pero eso no necesariamente es lo que la gente necesita, es lo que la gente quiere. Y no necesariamente lo que la gente quiere es exactamente lo que hay que hacer en materia de desarrollo. A veces es importante que los gobernantes entiendan que tienen que tener cierto margen de decisión en donde no necesariamente son populares, pero que es necesario un factor de desarrollo. Ahora, ingeniero Pérez, digamos, cuando hablamos acerca de inteligencia, o sea, y un ejemplo tan básico y tan sencillo. Quienes transitan acá, a unos cuantos metros por la avenida La Reforma, saben que en el semáforo de la Guardia de Honor se ponen a las 5 de la tarde tipos en moto a quitarle los celulares, con la pistola le tocan a uno el vidrio. O sea, ese punto de la Guardia de Honor calza a San Juan, calza a Roosevelt, la Mateo, o sea, la gente ya sabe cuáles son los puntos donde asaltan todos los días y quitan teléfonos. ¿Por qué no se pone patrullas a esas horas allí? O sea, no hay que hacer mucho análisis de inteligencia para saber cuáles son los puntos donde asaltan a la gente. ¿Por qué no ocurre eso? Bueno, es increíble que no ocurra eso, ¿verdad? Pero lamentablemente la policía está dedicada a otra cosa y no está dedicada a eso. Y
recurre muy poco a la parte de inteligencia. Es decir, sí tiene capacidad de hacer inteligencia y crear productos de inteligencia, pero son pocos los oficiales o los agentes de policía que la usan. Ahí se recuerda que la inteligencia se tiene que usar en forma oportuna. Ya tarde ya no sirve, ¿verdad? No va a funcionar. Y ahí la parte esta de este elemento de inteligencia fundamentalmente está por la información que se tiene. Si no se tiene una información, no se puede hacer un análisis, no se pueden hacer perspectivas, no se pueden hacer partes operativas, partes tácticas. No se va a poder hacer. Y yo creo que la policía tiene muy buenos ejemplos de que cuando ha utilizado la inteligencia han sido muy efectivos. El tema de secuestros, por ejemplo, se fomentó mucho ese tema y lograron reducirlo al mínimo, a su mínima expresión. En este tema de delincuencia común, que son todos estos asaltantes de ahí, yo creo que es importante que los operativos que la policía tienen se dediquen a eso, porque es lo que más está impactando a la sociedad y a la ciudadanía, a la persona que va en a pie, sino que están orientados a otras cosas, a parar ¿cómo se llama?, en las calles, crear colas y verificar lo que son cosas que sí están bien, pues, pero son cosas más de lo mismo. Eso no nos funciona de nada. No va a funcionar de nada que sigamos haciendo las mismas cosas de siempre que no han funcionado. Entonces, yo creo que la parte de inteligencia es fundamental y que la policía tiene capacidad de hacerlo, tiene capacidad de hacerlo. No es necesario que metamos otros elementos. La policía ha tenido la capacidad y la va a tener si se le dan los elementos y los recursos necesarios para poderla realizar. Ahora, doctor Hoffman, usted mencionaba que importante a corto plazo pues es accionar, pero ¿hacia dónde vamos pues si seguimos viendo esta pasividad de parte, digamos, de respuesta de parte de las autoridades? ¿Qué escenarios prever, sobre todo considerando ya lo que bien mencionaba también Mario y el ingeniero Pérez en algún momento, todo el tema que está sucediendo aquí con el vecino, El Salvador, con temas de pandillas? Digamos, ¿qué nos espera si no accionamos pronto, si no establecemos, qué sé yo, una mesa técnica de diálogo incluso con nuestros vecinos? ¿Hacia dónde va nuestro país con estos repuntes y casos de violencia? Creo que el hartazgo ciudadano que ya se presenta va a empezar a ser un factor que supere mucho, digamos, los niveles en este momento de frustración. La seguridad es el segundo factor percibido por la población, el primero es empleo, pero puede llegar a un nivel en donde empate la seguridad al empleo, digamos, en el problema personal y nacional percibido. Creo que incluso hay un escenario en donde hay hasta cierto punto permisividad para que este llegue a ser el primer lugar desde el punto de vista del primer problema percibido personal y nacional. Y creo que es lamentable porque creo que estamos ya ante un escenario preelectoral y creo que hay mucho ingrediente con respecto a este disparado de violencia que tenemos. Pero también es importante establecer que este hartazgo ciudadano también tiene reacciones como las que hemos podido ver recientemente, como de la justicia por propia mano, etcétera, y se vuelve una situación sin ley, en donde las instituciones del Estado no regulan y de hecho no están legitimadas para administrar ese tipo de situaciones. Un organismo judicial en mucha crisis, con una percepción de estar bombardeado y hasta cierto punto no neutral, hace que también la población pierda, digamos, la perspectiva de tener seguridad y justicia como un binomio que es importante para establecer un tema de desarrollo. Ni siquiera hablemos del tema de prevención, porque de hecho las instituciones de gobierno no están haciendo lo que deben con respecto a los factores de desarrollo. Pero lo que tenemos es una gran cantidad de jóvenes, una enorme cantidad de jóvenes que no pueden plantearse su vida de aquí a un año, ni siquiera a 5 o a 10 años. Y es precisamente esa frustración y esa situación, ese hartazgo y esta situación frente a factores que no los favorecen, lo que hace que por un lado decidan migrar y por otro lado decidan tener estas conductas que son contrarias, digamos, al desarrollo. En este caso lo que tenemos es un gran problema
que no tiene solución porque no hay voluntad política, porque no hay presupuesto suficiente, pero también porque no se está haciendo lo que se debe a nivel de la actividad para recuperar un poco ese control sobre algunos factores y sobre todo sobre algunos delitos que a los guatemaltecos a diario nos aquejan. Creo que es importante establecer de que obviamente las lógicas y el cuestionamiento de si en determinado semáforo siempre se asalta y nunca hay una patrulla cerca, ni siquiera un policía cerca, pues obviamente hay un tema en donde la información ni siquiera es llevado al punto de la acción. Siempre se sabe dónde está la incidencia criminal, pero no necesariamente hay una reacción al respecto de forma oportuna y geográfica. Entonces, en este caso, no es una situación fácil, pero sí se deben hacer cosas ya que mejoren esta situación. Una es comprender bien el problema y el estado de la situación de estas instituciones de desarrollo, de reactividad, que no están haciendo su papel. Y la segunda situación es que no se compone escondiendo números. Se compone sí con ciertas dosis de realidad, en donde hay necesidad a veces de que la ciudadanía pueda colaborar, y ese llamado a la participación tiene que ser el diálogo abierto que estamos planteando. Ya para ir finalizando, ingeniero Pérez, digamos, al final, ya lo mencionaba el doctor Hoffman, en cuanto a que a veces llegan los niveles de desesperación de la gente, y anoche lo veíamos cuando en Livingston le prenden fuego a la subestación de la PNC, porque ahí adentro habían 3 sujetos que habían asaltado la agencia bancaria de Livingston. O sea, digamos, Livingston, pues no hay mayor noticia de Livingston en cuanto a criminalidad. Y ayer la población requirió que les entregaran a los ladrones. Obviamente eso no se puede hacer, pues, pero incendiaron la subestación. O sea, hay un momento de hartazgo de la gente que ya, o sea, se le nubla la cabeza. ¿Cómo ve usted el tema de criminalidad sumado a, digamos, esta insalubridad mental que tiene el guatemalteco derivado de los confinamientos, de la pérdida de negocios, de empleo, de falta de recursos? O sea, es que es una bomba de tiempo esto. Y es efectivamente, cuando empezamos a detectar estos incidentes donde la población toma su propia justicia, es el peor indicador que puede haber. Es lo peor, es porque hay que atacarlo, es decir, porque de ahí se va acrecentando esto y no solo va a ser Livingston, sino que va a ser Guatemala, va a ser Zacapa y se va creando porque no hay una respuesta realmente de las autoridades a poder resolver el problema. Entonces, esto se va incrementando. Ahora, el tema de seguridad se aborda de 2 maneras para poder atacar correctamente la seguridad. Y estos 2 indicadores varían de acuerdo a que se haga algo o no se haga algo. Y está la percepción de la ciudadanía y la realidad. Y la realidad muchas veces no es igual que la percepción, pero no hay que confundirlo. Hay que atacarlas a las 2. Pero no podemos tener una percepción muy alta porque entonces no podemos atacar la realidad. Y no podemos tener, lo ideal sería tener una realidad baja y una percepción baja. Y entonces la realidad se puede atacar en sus causas comunes. Pero si tenemos una realidad alta y una percepción alta, realmente es de tomar medidas ya drásticas y estratégicas en las cuales puedan darle frente a los fenómenos que vienen. Más aún, si esto ocurre, más va a querer la gente salir de Guatemala. O sea, no van a querer estar acá, se van a querer ir. Yo creo que ahí, comparto lo que hemos dicho ahora, en el sentido de que si no hay y no atacamos las causas de una manera correcta, de una manera que esa causa que sea de raíz, que es económica, es de pobreza, es de trabajo, es falta de acceso a la familia. Si no atacamos estas causas realmente fundamentales, aunque nosotros querramos combatir la violencia, va a ser muy difícil, porque la realidad está casi igual que la percepción. Y tenemos que bajar la realidad de esa manera, pero dándole. Es decir, ahí debe haber un diálogo en el cual podamos contener a todos estos jóvenes.
y a todas estas personas que se tengan que quedar en Guatemala para darle opción a nosotros poder atacar la violencia, y ya sería una violencia doméstica, no es una violencia que va a afectar a toda la región nacional. Entonces, yo sí creo que es un indicador lo que está sucediendo en Livingston, hay que seguirlo y hay que bajar. Definitivamente yo atacaría primero, como persona, atacaría primero la percepción para poder tener los argumentos y conseguir las causas sin que nos oculten la información, para poder entrarle bien a la realidad que hay en Guatemala. Si no, no vamos a poder salir adelante. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Hasta luego. Feliz noche, hasta pronto. Bueno, Marinés, es un punto interesante, sobre todo el comprender que el tema de la violencia tiene sus causas en problemas que no se han resuelto: pobreza, falta de empleo, falta de oportunidades. En tanto eso no se resuelva, lo otro va a estar siempre presente. Así es, sin duda alguna, Mario, son causas, más estructurales, como ya lo mencionaban los expertos. Habrá que ver también qué trabajo pues podrá realizar en lo que le queda a este ministro dentro de la cartera de gobernación también, ¿no? Así es. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión.